Buenas tardes. Buenas tardes, Jason. Bueno, hoy nos encontramos con Lucía Blanco, hija de don Pedro, quien nos va a colaborar con esta entrevista para el proyecto investigativo Don Pedro Blanco, un hombre de historia y legado musical. Bueno, Lucía, empecemos. ¿Qué admiraba de don Pedro José Blanco como padre? Como papá, su capacidad para enseñarnos a ser responsables, a valorar la palabra empeñada. Tengo una anécdota muy bonita. Estando él siendo director de la banda de músicos, visitaba las diferentes ferias donde era contratado. En esa oportunidad, pues los integrantes de la banda eran sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos, era prácticamente toda la familia. Estábamos en el municipio de Concepción y el día que iniciaba la feria, que ellos llegaban a ese municipio, o que llegábamos porque estaba yo también ahí, mi abuela murió, mi abuela paterna, ya la mamá de todos ellos. En el momento que nos avisaron, todos mis tíos, mis hermanos, mis primos, soltaron los instrumentos y iban a salir corriendo. Entonces mi papá les dijo, no, un momento, nadie se mueve de aquí porque yo firmé un contrato y tengo que cumplir con el contrato que yo hice y la gente aquí no puede sufrir las consecuencias de que mi mamá haya muerto y nos toca aquí hacer la cara de payaso. Se va uno solo a estar pendiente de lo que es ya las exequias de mi mamá y los demás seguimos cumpliendo como si aquí no hubiese pasado nada. Para mí fue una gran lección, porque yo decía, es la mamá de ellos, lo lógico era pues haber cancelado y haber salido corriendo. Pero mi papá dijo, no, mi mamá ya murió, ella nos espera y aquí nosotros tenemos que celebrar la fiesta, tocar, bailar, cantar como si nada hubiera pasado, porque a nadie más le interesa que mi mamá haya muerto. O sea, es un contrato que yo firmé, un contrato que voy a cumplir, y para mí eso fue una lección de vida. Entonces, ¿qué nos enseñó él? Eso, a ser responsables, a cumplir con lo que nosotros nos comprometíamos, pasara lo que pasara, y a formarnos. Bueno, Lucía, su merced menciona que la banda era integrada por sus hijos, mayores de sus hijos. ¿Cómo fue su iniciación en la música? Tengo entendido que hizo parte también de la banda municipal. Entonces, ¿cómo inició usted en ella y quién la motivó? ¿Don Pedro la motivó o cómo empezó su inicio en la música? Fue mi papá. O sea, él desde que tengo uso de razón, lo que recuerdo es estar con mi papá cantando las Eucaristías. Yo era muy niña, pero mi papá siempre me llevaba a cantar las Eucaristías en las cuales él tocaba el piano y yo pues cantaba. Cuando salíamos con la banda, pues salíamos o tocando los platillos o cualquier otra cosa, y en la orquesta yo cantaba. Entonces siempre fue como esos grupos familiares, y fue mi papá el que nos impulsó. De por sí, parte del dinero que yo adquiría siendo joven era a través de la música, porque fui serenatera con mi papá, con mis tíos. Yo pues tocaba la guitarra, entonces mi papá, cuando vio que yo tocaba la guitarra, entonces él me llevaba a las serenatas y compartía con él todo ese tiempo. Entonces esas fueron mis primeros ingresos, fue por medio de la música que él me impulsó. O sea, usted vivió esos momentos con don Pedro cuando él daba serenatas, con don Julio también, su hermano Juan. ¿Usted hacía parte de ellos también? Sí, yo hacía parte de ese grupo, con mi tío Julio, mi tío Juan, mi papá, mi hermano Luis, y otros señores del municipio. Ah, listo, Lucía. Bueno, don Pedro Blanco fue un hombre que admiración total por todo el municipio, ¿sí? La mayoría de gente que se refiere a él es con el mayor respeto, un hombre de admirar y de gran ejemplo a seguir. ¿Qué significó, o mejor dicho, qué significó, no, qué sigue significando don Pedro para la familia? Para nosotros fue un pilar.
fue el gran tronco, la raíz de la familia, fue el que nos impulsaba a seguir con la música. De por sí mis hijas, mis nietos han seguido con ese legado. Él siempre vivió rodeado de eso, de música, de amigos, del compartir. Mi casa era una casa de puertas abiertas porque allá estaban siempre los músicos. Siempre en mis recuerdos de infancia es en tertulias con ellos, ensayando serenatas, ensayando la banda, ensayando la orquesta. Por lo tanto, él también nos enseñó a amar mucho la música colombiana. Yo amo la música colombiana porque él me la enseñó a amar. Y esos son mis recuerdos de niña y de juventud, fue esas tertulias que se hacían en las noches con mi papá y con mis tíos, y algunos integrantes que se venían adhiriendo al grupo. Usted fue cantante de la Orquesta Sonora Rovirense, ¿cierto? Sí. Dice que recuerda aquellos momentos de ensayos. ¿Tiene algún recuerdo por qué se inició esta orquesta? ¿Alguna anécdota, sitios donde iban? Sí. A ver, yo inicié con la orquesta porque mi papá fue el que me impulsó, me dijo que cantara con ellos. Querían una voz femenina. Y mis recuerdos son de los viajes que hacíamos nosotros a los diferentes municipios, tanto de García Rovira como de Norte de Gutiérrez. Visitábamos Sativa Norte, Sativa Sur, Boavita, La Ubita, y ahí en la provincia, pues lo que era Concepción, Enciso, y siempre, por lo general, era la orquesta que incluso tomó varios nombres, porque pues al principio era Sonora Rovirense, después fue Gilpevic, pero siempre con el sello de que era la orquesta de Pedro Blanco. ¿Cómo se inició? Iniciaron mi tío Juan con la guitarra, mi tío Julio con una trompeta, mi papá con el acordeón, un profesor de nombre Víctor Manuel Guarín también con la trompeta, y era un grupo de 5 personas nomás. Ahí inició ese grupo. Entonces iniciaron con unos bailes en San Andrés. Los municipios aledaños se dieron cuenta, empezaron a llamar. Ya me integré yo como voz femenina y empezamos nosotros a salir a expandirnos, y ya empezaron a crecer algunos de mis hermanos, como fue Luis y Pedro. Entonces también desde muy pequeños Pedro inició con la batería. Entonces se fueron incluyendo de esa manera y se fue ampliando más lo que fue la orquesta. Entonces ya no era un grupo pequeño, ya no era un conjunto como era antes, sino ya era un grupo más grande. O sea, y también tenían la ventaja de que, pues, creo yo que iban a tocar ferias y fiestas y aprovechaban que, pues, la banda en su mayoría era conformada por gente, la orquesta era conformada por integrantes de la banda, ¿cierto? Sí, o sea, la banda y la orquesta siempre fue de la familia. Siempre fue de la familia. Siempre. O sea, siempre estaba presente mi tío Julio, mi tío Juan, los hijos de mi tío Julio, los hijos de mi tío Juan y los hijos de mi papá. Entonces siempre por lo general fue familia. Ya pues llamaban a algunos otros como refuerzos, algunos otros, y 2 o 3 integrantes de ahí de San Andrés. De por sí mi tío Julio, impulsado por mi papá, quiso enseñarle a algunos muchachos también a formar parte. Entonces empezaron a formarlos musicalmente, y las clases las daban en el corredor de mi casa, en el corredor de la casa paterna. Ahí era donde mi tío Julio, con un tablero rústico, él daba clases a los muchachos que quisieran ir, y ahí se fue iniciando como la banda al mismo tiempo la orquesta. Entonces ese fue el inicio. O sea, podríamos decir que don Pedro inició prácticamente una institución en cuanto a la música del municipio. Sí, él ya
el nombre del municipio de San Andrés empezó a conocerse en muchos lugares, porque siempre era la banda de San Andrés, la orquesta de San Andrés. O sea, mi papá empezó a llevar el nombre de San Andrés a muchas partes, tanto de Boyacá, García Rovira y lo que digo yo, Norte y Gutiérrez en Boyacá. Sí, porque también, pues, en una entrevista con el profe Víctor y también con el mismo señor don Pedro Blanco, me comentaban que la banda ya existía hace muchos años, pero no era conocida, era como la banda del municipio únicamente. Ya cuando llega don Pedro, él pues asume ese nuevo reto, porque para él era un reto. Él nos comentó que su formación fue totalmente empírica, no fue formado académicamente. Y pues yo creo que nunca se imaginó que a lo largo de su vida iba a llegar a San Andrés tan alto, que se llegara a conocer en tantos sitios. Prácticamente él tomó la banda, claro está, con el apoyo de sus hermanos, don Juan, don Julio y el profe Víctor, y pusieron a San Andrés en el mapa, como se dice, Sí. por medio de la banda de músicos. Y lo otro es que mi papá fue profesor de la normal. Él dictó clases de música en la normal de San Andrés. ¿La normal de San Andrés? Sí. Él fue durante varios años el profesor de música y les enseñó de poesía. Hay muchas maestras ya de las antiguas que ellas recuerdan muchísimo a mi papá por sus clases de música. Ah, listo, Lucía. Bueno, ya que estamos hablando y básicamente este tema habla en torno a la música, es interesante ver cómo en la familia el que no es cantante es bailarín, si no es músico, si no es artista plástico, si no es escénico. ¿Qué sentimiento le genera ver cómo ha trascendido el arte y la música en la familia? Porque ya va por la tercera, cuarta generación, ¿cierto? La cuarta generación, porque ya mi nieto, que es la cuarta generación, y doy gracias a Dios porque mi nieto pudo compartir con su bisabuelo. Musicalmente pudieron tocar los dos. Yo tengo incluso varios videos grabados de ellos dos tocando, mi papá en el piano y Juan David en el violín. Pues es muy gratificante, y es gratificante ver que mi papá se ganó eso, se ganó como el respeto, el cariño de la gente, que sin ser el de San Andrés, fue acogido como si fuese hijo de San Andrés, y mi papá quiso ese pueblo como si fuese suyo. Y la gente también lo tomó de esa manera. O sea, lo quieren, lo estiman, lo respetan y lo han valorado siempre, y lo siguen valorando aún a pesar de su muerte. Lo siguen valorando como el músico que llevó en alto el nombre de San Andrés y la cultura de San Andrés, porque ha trascendido a través de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. Y siempre pues con el sello que él nos dejó y con el legado que él nos dejó. Bueno, y más aún también ver cómo pues mantuvo la banda en lo alto durante tantos años, que desafortunadamente por la falta de apoyo la banda se ha debilitado un poco, ¿sí? Pero pues ha sido sostenida también gracias a sus hijos, ¿cierto? Sí. La perseverancia de sus hijos, la banda pues aún se sostiene, no igual que antes, como lo mencionaba el profe Víctor, de pronto la banda como institución que fue, ya no está por la falta de apoyo de pues, autoridades locales. Pero por parte familiar la banda se sigue sosteniendo en honor a don Pedro, ¿cierto? Sí, la banda inicialmente tenía el apoyo de la alcaldía. De la alcaldía, sí. Siempre tuvo el apoyo de la alcaldía, y pues por eso tomaba el nombre de la banda del municipio de San Andrés. Pero cuando inició los alcaldes populares, cuando ya se empezaron por elección popular los alcaldes, ya ellos tenían como otras prioridades. Entonces ya primó como más la prioridad política que ya la cultural o otras cosas. Entonces ya ellos no se enfocaron tanto en la parte cultural. Cuando la banda era del municipio de San Andrés y había el apoyo de los alcaldes de turno, se hacían unas retretas los domingos en la noche, a las 7 de la noche, todos los domingos, a la salida de la misa de 6 de la tarde. Entonces en el parque la banda daba una retreta donde la gente del pueblo
bajaban a esas retretas, bailaban un rato, el parque se llenaba con la gente del pueblo y ya terminada la retreta, cada cual para su casa. Eso se fue perdiendo con la falta de apoyo de los alcaldes de turno, ya cuando fue la elección popular. Sí, porque de hecho tengo conocimiento de que esas retretas eran pagas del bolsillo de don Pedro. O sea, el sueldito que él recibía de la alcaldía, él lo repartía entre sus músicos, ¿sí? Para valorar el trabajo, porque algo que dicen todos los músicos de don Pedro es que siempre fue un hombre justo y que honraba demasiado el trabajo. Sí, él, pues él no sabía que él era nombrado por el municipio. Entonces a él le daban un salario y él lo que hacía era repartirlo por partes iguales, porque yo era quien le llevaba prácticamente la contabilidad. Entonces él tomaba una hoja y por partes iguales se le repartía. Entonces ya todos los músicos sabían que a final de mes les llegaba poquito, pero les llegaba una platica. Entonces, y lo que le digo, o sea, eso se perdió después ya con los nombramientos de alcalde popular. Y era muy bonito. Y sí, lo que yo recuerdo de mi papá es eso, que mi papá era demasiado justo, así no le quedara a él un peso, pero él a sus músicos siempre les pagó lo que era justo y siempre incluso les prestaba lo que se iban a ganar en el siguiente mes. Entonces él siempre fue con ellos así y por eso pues todo le respondía. Inclusive hay una anécdota que me contaba el profe Víctor, que fue con una vez don Pedro tuvo que ir hasta Bogotá a cobrar un pago y que eso pasaron como 8 o 9 meses, en fin, don Pedro fue perdiendo plata. Sí. Pero sus músicos sí reciben pago puntualmente del bolsillo de él. Es algo que todos los músicos que estuvieron con él recuerdan todavía. Sí. Sí, él nunca, o sea, él nunca les negó nada. Él siempre, así fuera su bolsillo, él siempre les pagaba porque mi papá, pues, afortunadamente tenía, pues, el respaldo de una papelería con la cual él pues, se ayudaba para los gastos de todos sus hijos. Y él de ahí, pues, él le pagaba a los músicos, así él no recibiera el pago, pero incluso muchos de mis tíos o de los músicos que estaban con mi papá muchas veces no se daban cuenta ni dónde mi papá sacaba el dinero para pagarles, pero él cumplía. Sí. Bueno, Lucía, ¿qué sentimiento le produce recordar aquellos momentos donde se unían con don Pedro y con la familia en torno a la música? Nostalgia de pronto un poco, pero me da más como alegría recordar todos esos momentos porque siento como ese agradecimiento de una niñez, de una juventud bonita, donde amé la música, la amo todavía, donde me enseñaron muchas cosas, donde aprendí de mi papá y de los músicos que lo acompañaban, aprendí de ellos el arte y al mismo tiempo pues lo pude desarrollar durante mi vida ya adulta, donde fui profesora también y pude desarrollar ese arte con los que fueron en su momento mis estudiantes. O sea, el arte, mejor dicho, sirve para toda la vida. Exacto. ¿Sí? Un legado muy importante, un legado grande que dejó don Pedro. Es un legado y que ahora pues a mí me da, en mi momento de ejercicio como docente, me dio tristeza el hecho de que los muchachos de ahora no aman la música colombiana, que se ha ido perdiendo esa cultura de que nosotros mismos hemos permitido que eso suceda y la verdad pues nadie puede amar lo que no conoce ni defender lo que no ama. Entonces nos bombardean con toda la música extranjera y con la música que está de moda, que, o sea, no le encuentra una razón de ser y hemos ido perdiendo nuestras raíces. Algo a trabajar en la parte educativa y familiar, más que todo, volver a rescatar la música colombiana. ¿Sí? La música colombiana. Porque hoy en día, si nos damos cuenta, ¿quién escucha la música? La gente adulta. Sí. La gente de la tercera edad. Uno le coloca música colombiana a un joven, a un niño, les da pena. Exacto. ¿Sí? Pero se enorgullecen de escuchar reggaetón.
Sí, 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 eso sí, el reggaetón que no tiene nada, Sí, o sea, eso no es música. sí, esto es algo a trabajar Exacto. desde la parte familiar y educativa. Bueno, Lucía, ¿qué aportes realizó don Pedro Blanco a la cultura del municipio? Yo sé que aportes fueron demasiados, muy importantes, pero menciónenos algunos. El aporte, el musical, Musical. porque yo veo ahora que hay muchísimos jóvenes en el municipio de San Andrés tocando un instrumento. Y eso es algo que yo creo que ha sido impulsado por el mismo legado que mi papá ha ido dejando. Porque ahorita, pues, su hijo Javier ha ido como llevando esa bandera cultural dentro del mismo municipio, igual que Pedro. Pero entonces, Javier con la parte de la banda musicales, entonces han ido enseñando jóvenes y niños a tocar un instrumento y eso pues ha sido bonito, igual que las danzas. Entonces, lo uno ha llevado de la mano a lo otro. Entonces, yo creo que eso en San Andrés mmm, no se ha perdido todavía. O sea, todavía sigue esa cultura musical y yo creo que eso mi papá lo sembró en el municipio. Aún sigue y queda el compromiso Exacto. para la familia y Exacto. no dejarlo acabar, ¿cierto? Porque Sí. don Pedro hasta sus últimos días siempre con su instrumento, cada que podía. De hecho, yo recuerdo que a veces se disgustaba porque no lo llevaban a tocar a la iglesia, ¿cierto? Sí, sí, mi papá hasta 15 días antes de morir, él tocó las Eucaristías de 10 de la mañana, que toda su vida las tocó. Yo lo acompañé en muchas de ellas, porque ya le cuento, desde que yo tenía 7 años, yo cantaba en las Eucaristías y de por sí, después de que salí del municipio, y con mi hija empecé también a cantar las Eucaristías y después con mi nieto igualmente. Entonces, es un legado que mi papá nos ha ido dejando, es algo que nos inculcó y nosotros hemos continuado con ese legado que nos dejó y que yo espero que para nosotros como hijos y los nietos y los bisnietos continúen llevando esa cultura en alto como mi papá siempre lo quiso, porque él amó muchísimo, muchísimo la música, la amó, la quiso, la disfrutó. En los pueblos donde él estuvo, una anécdota que tengo y que a veces era causa de enojo para los otros integrantes, era que mi papá siempre le decían, don Pedrito, otra, y mi papá, ni corto ni perezoso, sí, 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 otra, otra, otra. Y así. Entonces, los otros músicos se ponían bravos, pero mi papá eso nunca se lo negó a nadie. Otra canción, 2 canciones, 3 canciones, y así. Lo mismo en las serenatas. En las serenatas, pues, cuando lo contrataban una serenata, que cuando eso, pues, las serenatas eran algo, en el municipio eso era algo muy, ¿cómo le digo? Muy apetecido. Y una serenata, pues era cuando eso mi papá, pues con su acordeón, estaba un señor Pablo Tarazona con el violín, y estaba mi tío Juan con la guitarra, mi tío Julio con la guitarra acompañante, y estaba el profesor Víctor Guarín con tiple, y estaba un señor de nombre Jesús Martín Marín también con tiple, y cantábamos con Felipe Morino, con la voz masculina, y yo cantaba la voz femenina. Entonces, para la persona que llevaba, que era la serenata, pues era algo muy bonito. Y pues que sí me he dado cuenta que eso se ha Se ha perdido, perdido, sí. se ha perdido bastante y ya no es lo mismo. Entonces, ahorita pues con un solo piano y ya. Entonces, antes era como más bonito y como más elegante, Más musical, más exacto, armónico. o sea, llevaba como más cariño Sí. el hecho de que le llevara una serenata. Bueno, Lucía, esa ha sido la entrevista. ¿Qué podemos decir de don Pedro? Como mencionaba el profe Víctor, también hay algo que es de resaltar,
don Pedro prácticamente vive la historia de San Andrés, es parte cultural en dos, antes de y después de don Pedro, ¿sí? Sí, Él marcó una época imborrable, una época que va a quedar en la historia del municipio de San Andrés. Eso está más que claro, porque lo que él llegó a hacer de pronto con lo poco que tenía en el momento es algo de reconocer y admirar. sí. De por sí nosotros, pues yo hice como mi catarsis cuando papá estaba ya como en los últimos momentos de su vida. Mm, yo hice como la catarsis escribiéndole una canción. Y de por sí, pues esa canción se llama eso, Pedrito el Cantor, porque mi papá en San Andrés, la gente del campo, así lo llamaba, Pedrito el Cantor, don Pedro el Cantor. Y cuando uno se encontraba con alguien, esa era como la pregunta, ¿usted es hija de don Pedro el Cantor? Entonces, eso quedó como en la mente, grabado en la mente de las personas, sobre todo del campo. Lucía, ya que usted nos menciona la canción, cuéntenos cómo fue ese proceso, o sea, de un momento a otro le llegó una inspiración, ya venía pensándola, ¿cómo fue? Porque componer una canción no es algo sencillo. Mm, bueno, en el momento, un cuñado había escrito, había compuesto la música y nos envió la música, nos la envió a la familia. Y cuando nos dijeron que prácticamente mi papá ya, pues médicamente estaba ya desahuciado, mm, me senté, me senté y duré 2 días escribiendo la letra, pero, pero fue como la catarsis, como sacar todo lo que yo tenía por decir de mi papá, como nombrar esos recuerdos que yo guardaba desde muy niña de él. Y todo fue fluyendo, fluyendo, hasta que se logró pues terminarla. Y gracias a Dios pudimos cantársela a mi papá antes de que él muriera. O sea, él la escuchó y, y supo que se la habíamos hecho en honor a él, y por eso su nombre de Pedrito el Cantor es porque él siempre y todavía lo recuerdan como tal, como Pedro el Cantor. O sea, no demoró 2 días en escribirla, sino fue recuerdos de hace años, sí, Sí, que encontró la forma y la inspiración de poder plasmar en una hoja y quedó esa canción que sí, afortunadamente don Pedro la pudo oír, sí, una reunión familiar, que me sí, encanta. Eso fue una sorpresa para él, ¿cierto? Y no sí. sabía sobre la No, no, canción. él no sabía, y incluso en su lecho de muerte yo volví y se la coloqué en el oído para que él la escuchara, y es como un agradecimiento a todo lo que él nos dio y todo lo que nos deja y nos ha seguido dejando, porque de todas maneras yo sé que lo que mi papá fue seguirá siendo y permanecerá por siempre en nosotros, en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, porque como te digo, yo pues cuento con la fortuna de que mi nieto pues ha seguido como ese legado, y mis hijas también. Bueno, Lucía, muchas gracias por su colaboración, por la información, ¿sí? Recordar que esto es para tesis de grado de don Pedro Blanco, un hombre de historia y legado musical del Instituto Universitario de La Paz. Y bueno, solo agradecimiento por la información suministrada, por colaborar con esta tesis de grado. Y esto sería todo, Lucía. Y gracias a usted, Jason, por querer llevar en alto el nombre de mi papá, por, por hacerle entender estas generaciones y a las próximas que la cultura está. Nos falta es rescatarla, nos falta es a nosotros como adultos no seguirla transmitiendo, enseñarla a amar, darla a conocer, y como maestros no avergonzarnos de nuestras raíces e inculcar que nuestra música es muy linda, es muy hermosa, que no la dejemos morir, y llevar siempre en los recuerdos y en nuestra mente, en nuestra memoria,
todas las cosas hermosas que hemos vivido a través de la cultura, de la danza, de la música, del folclore, todo lo que nuestra nación como tal nos deja, nuestros abuelos nos seguirán dejando. Vale, Lucía. Muchas gracias. Gusto.